¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Asaf dijo: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis? Salmo 82, versos del 6 al 7. Dios estaba reprendiendo a los jueces injustos de Israel, quienes por ser depositarios de la palabra de Dios se consideraban a sí mismos dioses, pero serían juzgados por Dios y morirían como lo que eran, hombres comunes. De ninguna manera este salmo se refiere a que nosotros seamos pequeños dioses o dioses con D minúscula, a que compartamos los atributos de Dios o a que seamos iguales a Jesucristo. La idea de que podemos ser como Dios es la mentira más grande que Satanás usa. Fue lo que provocó su propia caída. Ser semejante al Altísimo, y con lo que tentó a Eva e hizo caer a toda la humanidad, seréis como Dios. Como creyentes estamos llamados a ser iguales a Dios en santidad, no en poder. La falsa doctrina de los predicadores de la prosperidad y confesión positiva, que afirma que los creyentes somos exactamente iguales a Jesucristo, no lo dicen para indicar que podemos ser santos, misericordiosos, amorosos o justos como el Señor, sino para afirmar que podemos ser poderosos en milagros como Jesucristo y que, como somos iguales a Él, tenemos poder creativo en nuestros labios como Él lo tuvo cuando estuvo en la tierra. Por esa misma razón, su ofrecimiento principal para atraer a las personas no es el evangelio bíblico, o sea, arrepentimiento, perdón de pecados y santidad, sino prosperidad y salud, porque un Dios no puede ser pobre y un Dios no puede estar enfermo. El reconocer que somos simplemente hombres y que Dios, por su misericordia, nos ha adoptado como hijos sin tener nosotros nada bueno por nosotros mismos, nos hace no solamente admirar la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios, sino vivir cada día agradecidos y depender de Él completamente. Hay dos pasajes que, tomados fuera de su contexto y del contexto general de la Biblia, podrán mal interpretarse. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, la Biblia nos dice que por medio del verdadero conocimiento de Jesucristo, Dios nos ha llamado por su gloria, ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto se refiere a santidad y es claro por el contexto siguiente: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, o sea, el pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, Dios, por medio del apóstol Juan, nos dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él, o sea, Cristo, se manifieste, seremos semejantes, no iguales a Él, porque le veremos como Él es. Este pasaje se refiere a que cuando Cristo vuelva, todos los que son hijos de Dios por adopción, o sea, los creyentes, seremos transformados. Como vemos, el primer pasaje nos habla de compartir la naturaleza divina, refiriéndose a la santidad de Dios. Y el otro hace referencia a ser transformados cuando el Señor venga por su iglesia para llevarla con Él. Ninguno de los dos pasajes se refiere a que el creyente sea un pequeño Dios o que comparta los atributos divinos, la omnisciencia, o sea, saberlo todo, la omnipresencia, estar en todas partes al mismo tiempo, y la omnipotencia, o sea, es ser todopoderoso. En Juan capítulo 10, versos del 34 al 36, Jesús le muestra a los fariseos por medio de las escrituras cómo Dios en el pasado utilizó el término dioses para asignar jueces humanos, aquellos que recibían la palabra de Dios. También les llamó hijos del Altísimo por ser depositarios de su palabra, aunque al ver el contexto del Salmo es evidente que no eran dignos de uno ni de otro calificativo. Eran jueces malvados. Estos hombres juzgaban injustamente, hacían acepción de personas y pervertían la justicia.
El Señor cita este salmo cuando los fariseos lo acusan de blasfemia por llamarse a sí mismo hijo de Dios. Este pasaje estaba dirigido a los jueces de Israel y a ellos se les llamaba dioses, no porque fueran divinos, sino porque representaban a Dios cuando juzgaban al pueblo. La palabra hebrea utilizada para dioses, Elohim, es literalmente poderoso y es aplicada a figuras importantes como los jueces. Pero como vimos anteriormente, no solamente eran hombres, sino hombres injustos. Si estos jueces injustos eran llamados dioses en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios vino a ellos, ¿cuánto más derecho tenía Jesús de llamarse a sí mismo hijo de Dios si Él es la palabra de Dios? De ellos no podría jamás decirse que Dios los había santificado y enviado al mundo. Ellos habían nacido como hombres comunes con la herencia del pecado original de Adán. Pero Jesús había sido santificado desde toda la eternidad y enviado por el Padre para ser el Salvador del mundo. Jesús en este pasaje no niega ser igual a Dios, lo que sí niega es que blasfemase con su afirmación. Es importante aclarar el sentido de este pasaje. En primer lugar, la Escritura no quiere decir que nosotros los humanos seamos o estemos llamados a ser pequeños dioses. Somos criaturas y aunque a través de Jesucristo Dios nos llama a eternidad y ser glorificados, siempre seremos criaturas o creación de Dios. No compartimos sus atributos divinos. No somos omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. El hombre es creación de Dios, llamado a comunión con su Creador, no a compartir su deidad. En segundo lugar, Jesús tiene cuidado de aclarar que al que el Padre santificó y envió al mundo, hablando en singular, es uno, solamente Él, Jesucristo. Él es hijo de Dios por naturaleza, comparte sus atributos y es igual a Dios. Todos los hombres son creación de Dios. Todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador son hijos de Dios por adopción. Pero solamente Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, igual a Dios y es Dios. Afirmaciones como las que hace Kenneth Copeland de que somos exactamente iguales a Jesucristo podrán hacer sentir bien a quienes desean sentirse importantes, pero son ofensivas a Dios y son blasfemia. No somos exactamente iguales a Dios ni a Jesucristo. Él es perfecto y aún habitando en un cuerpo humano fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos ve a nosotros a través de su justicia y nos adopta. En el movimiento de la palabra de fe o evangelio de la prosperidad, se enseña como doctrina básica la deidad del hombre, dioses con D minúscula, y esto va ligado directamente al poder de confesión positiva. Estos falsos maestros afirman que todos los creyentes tenemos poder creativo en nuestros labios y citan como ejemplo de ello los milagros que Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Si alguien les hace ver que Jesús tiene poder creativo en sus palabras porque Él es Dios, ellos elevan al hombre al nivel de Dios y presentan a Jesús como un simple hombre ungido. Predicadores como Joel y Victoria Austin, Cass Luna, Benny Hinn, Miles Monroe, etc., enseñan que el ser humano es igual a Jesucristo, que el hombre es un Dios y en su deseo de agradar y exaltar al hombre, denigran la persona de Jesucristo y niegan su deidad. Estas personas enseñan que Jesucristo es solamente un hombre hasta que Dios lo llenó del Espíritu Santo. Enseñan que somos exactamente iguales a Jesucristo y que Él nunca afirmó ser Dios. Enseñan que somos Jehová Junior como Cass Luna. Además afirma Cass Luna su igualdad a Jesucristo al decir que se ha transfigurado no una sino varias veces. La transfiguración de Jesucristo fue para mostrar su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Enseñan también que Jesús no es el Hijo unigénito de Dios y afirman que Jesucristo no podía ser Dios porque Dios nunca duerme y Jesucristo sí. Jesucristo es Dios y en su encarnación fue completamente hombre al mismo tiempo que fue completamente Dios.
Estos hombres muestran su ignorancia voluntaria de la Biblia en un afán de manipular el texto para apoyar sus doctrinas erróneas. Exaltar al hombre y denigrar al Creador aprovechándose de la ignorancia bíblica de sus oyentes, quienes están más interesados en escuchar la forma en que pueden enriquecerse que en buscar agradar a Dios obedeciendo su palabra. El apóstol Pedro nos advierte que vendrán falsos maestros que niegan incluso al Señor que los rescató, no porque los haya rescatado realmente, sino porque ellos se identifican como cristianos sin serlo verdaderamente. Estos hombres y mujeres no niegan el nombre de Jesús, ellos oran a Jesús, alaban a Jesús y predican de Jesús, pero niegan su deidad. Ellos presentan un falso evangelio con un falso Cristo, el cual es incapaz de salvar a nadie, y mantienen a los oyentes en una falsa seguridad de salvación. En Isaías 29:16, Dios reprende a los israelitas rebeldes y les dice: ¿qué equivocación la vuestra? ¿Es acaso el alfarero igual al barro? De acuerdo a estos predicadores, la respuesta es sí, e incluso a veces consideran superior al barro. Sentarse a escuchar a alguien que se burla de nuestro Señor y Salvador no es mejor que sentarse a escuchar a un ateo hablando contra nuestra fe. En ambos casos es sentarse en silla de escarnecedores y compartir sus pecados. Escucha a alguien porque habla de superación, autoayuda, prosperidad y todo lo que le agrada a usted y no predica la palabra de Dios, es un indicativo de que usted no ama a Dios sobre todas las cosas, sino a usted mismo. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios, la Biblia, y ejerza verdadero discernimiento. El Salmo 9 termina con estas palabras: levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, por temor en ellas. Pon, oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Dios te continúe bendiciendo. Recuerde ir hasta Amazon KDP y buscar nuestro primer libro titulado ¿Sabías qué? Versículos bíblicos explicados para la vida diaria. Es un libro muy interesante donde ahí explicamos detalladamente versículo tras versículo explicados bajo su contexto inmediato, según la Biblia, y para que también de una cierta forma podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Nada, vaya hasta Amazon y bueno, sería de mucha importancia y de mucha ayuda también que la palabra de Dios pueda ser esparcida dentro de la iglesia cristiana en pleno siglo XXI. Dios les continúe bendiciendo.